La vida es una carrera. ¿Cuál es el secreto para llegar a la meta de nuestras aspiraciones? Bienvenido a nuestro tema, la carrera más importante de la vida. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos. Soy el pastor Germán Parra y estoy feliz de poder compartir contigo en esta oportunidad. Me gusta hacerlo con una oración. ¿Oramos? Gracias, misericordioso y amoroso Padre, por este privilegio de comunicarnos con el Dios del universo que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Bendición para todos nuestros televidentes, ahora y siempre, nuestra oración. En el nombre de Jesús. La historia nos habla de un hombre llamado Gary Borja. Estaba seguro que llegaría a los Juegos Olímpicos de 1976, hasta que le sucedió algo inesperado. Perdió su zapato en la pista de carreras de Eugene, Oregon. Fue algo accidental. Alguien le pisó su tenis y la lengüeta quedó metida debajo del talón. Desesperadamente, Gary hizo lo posible por ponerse el zapato, pero todo fue inútil. Así que decidió quitárselo por completo. El pie descalzo de Gary resbaló al asentarlo y pensó que no podía continuar. Después de recorrer 200 metros de pista, estaba resuelto a marginarse de la carrera. Cuando dio la vuelta donde había perdido el zapato, uno de los espectadores gritaba: «¡No te rindas, aguanta!». Con renovadas fuerzas, Gary emprendió la siguiente vuelta y al hacerlo, esta vez habían 25 personas gritando: «¡Vamos, Gary! ¡Tú puedes! ¡Continúa!». La siguiente vuelta ya eran 75 los que lo animaban y victoriaban. En la próxima habían 150 y para la siguiente 300 y 500. Y cuando faltaban solo 2 vueltas, habían 7,000 espectadores en el estadio, admiradores, alentando para que terminara Gary la carrera. Había perdido toda sensibilidad. Se había olvidado del pie descalzo. Todo lo que le contaba era el aliento que le infundía el público. Sentía que toda la energía y el impulso de la ovación llegaba a su corazón. Cuando el pie descalzo de Gary cruzó la línea de meta, había calificado para el equipo olímpico. ¿Eres como Gary Hoffman, que te pasas la vida corriendo con algún impedimento? ¿Te parece que a los demás se le hacen más fácil las cosas? ¿Deseas marginarte o rendirte? Escuchemos a la multitud de testigos y espectadores que corrieron en el pasado, nos dice el texto sagrado en Hebreos capítulo 11, y que nos dan aliento y fortaleza y ánimo para que continuemos nuestra carrera, porque tú también puedes llegar a la meta. El libro de los libros, la palabra de Dios, nos habla de una carrera cristiana y nos da los consejos para que podamos llegar hasta la meta y clasificar por la gracia de Dios para el reino de los cielos. Nosotros también, dice el apóstol San Pablo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, dice la palabra del Señor, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué linda declaración la de Hebreos
capítulo 12, los versículos 1 en adelante. Sí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice la palabra del Señor. En Hebreos 11 encontramos esa lista de los campeones de la fe. Una lista de hombres y mujeres, de carne y hueso como tú y yo, que aunque cayeron, se levantaron, se sacrificaron y llegaron. Se dice que como medio de educación, ninguna porción de la Biblia es de mayor bendición que el estudio de las biografías. Hubo hombres y mujeres que aunque algunas veces cayeron, se levantaron, siguieron, corrieron y finalmente llegaron. Por la fe conquistaron reinos, dice la palabra, hicieron justicia, sacaron fuerza de debilidad. En toda carrera hay varios pasos para poder llegar a la meta. Lo primero que encontramos es la necesidad de una preparación. Las personas que quieren participar en una maratón, por ejemplo, tienen un largo periodo de entrenamiento. La palabra del Señor nos dice, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Hebreos capítulo 12. Nos cuenta la historia que Alejandro Magno ordenó quemar los barcos en el momento de una conquista. ¿Se imaginan esa decisión? Quitó toda otra opción. Los soldados estaban obligados a conquistar para poder regresar, para estar con sus parientes. De igual manera, en la vida se necesita disciplina y determinación. Todo el que quiera llegar a la meta debe prepararse. Los atletas griegos, por ejemplo, se preparaban y corrían hasta desnudos, descalzos, para alcanzar y batir las mejores marcas y así poder disminuir todo peso. Despojémonos entonces, dice el Señor, de todo peso y del pecado. Nos cuenta una historia de 16 estorninos hace algunos años. El Big Ben, ese enorme reloj de la torre del edificio del Parlamento de Londres, se atrasó 4 minutos y 6 segundos. Los londinenses, orgullosos de su gran reloj que fielmente les da la hora, se molestaron al ver que había fallado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Alemana bombardeó sin misericordia la ciudad. Las bombas explotaban alrededor del Big Ben y una de ellas alcanzó el edificio del Parlamento. El Big Ben solo se atrasó 2 segundos cuando cayó esa bomba. Por eso fue la gran confusión cuando se atrasó 4 minutos y 6 segundos. ¿Qué había ocurrido? Llamaron a un equipo de expertos que subieron a la torre y efectuaron un cuidadoso examen muy minucioso. No encontraron nada extraño. Todo estaba en perfecto orden. El mecanismo funcionaba bien. Pero el Big Ben había perdido 4 minutos y 6 segundos. Entonces, a alguien se le ocurrió revisar las agujas del reloj, que naturalmente están colocadas fuera de la torre, sobre el cuadrante. Y encontraron, ¿saben? 16 estorninos, una especie de aves, descansando sobre el minutero. Las aves vuelan alrededor del reloj y hasta se posan de vez en cuando sobre sus manecillas. Pero generalmente solo 1 o 2 y por poco tiempo. Cuando 16 estorninos se posaron a la vez sobre el minutero y se quedaron allí para dormir, ese peso combinado con de los pájaros fue suficiente para que el Big Ben se atrasara los 4 minutos y los 6 segundos. Si la mayoría de esas aves hubiesen estado volando, no habría pasado nada. Pero cuando todas juntas se posaron allí, el Big Ben sufrió las consecuencias. Apreciado amigo, ¿qué peso estás llevando que te hace detener la marcha? ¿Qué impide
el avance con dirección hacia la meta? ¿Has identificado algún estornino que hace más difícil tu viaje hacia la meta? El peso del pecado puede expulsarse. La palabra del Señor nos dice en qué forma tú y yo podemos entregar ese peso que agobia nuestras espaldas, despojándonos de todo peso, dice la palabra del Señor. Podemos expulsarlo por lo menos de varias formas. En primer lugar, dice la palabra del Señor, el rey David, quien pudo quitar un enorme peso de culpabilidad, y nos da su consejo. Él nos dice en el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él contesta, con guardar su palabra. Sí, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que es útil para enseñar, para reprender, para enmendar e instruir en justicia. Este libro nos limpia, nos santifica, nos purifica y depura el peso que agobia nuestras espaldas y nuestro corazón. Para tener buen estado físico, los deportistas deben tomar una dieta balanceada. De igual modo, el tono espiritual, lo que da músculo al cristiano ferviente, es el estudio diario de la palabra de Dios. Bien lo dice Juan el discípulo amado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Y qué otro elemento nos ayuda a depurar el peso que agobia la marcha de muchos en esta tierra? La oración, mis amigos. Sí, la oración es el aliento del alma. Y el aire es muy importante para un atleta. Con mi corazón, dice el rey David, te he deseado en la noche y con todo mi espíritu te busco en la madrugada. Isaías 26, 9. Sí, amigos, al consagrarnos todas las mañanas, al hacer de esto nuestro primer trabajo, al respirar y comunicarnos permanentemente en oración, se limpia nuestra conciencia y se aliviana nuestros pasos. Además, si hay un elemento importante que nos ayuda a quitar ese peso y a dar músculo espiritual, es la testificación. Como el atleta ejercita sus músculos, entrenándose con disciplina, con constancia, un cristiano que no comparte es un paralítico espiritual, porque sus músculos se atrofian. Necesitamos entonces compartir el amor de Jesús. Para las carreras se necesita una preparación, ¿verdad? Se necesita entonces hacer mucha calistenia, ejercicio y también la transpiración. Los deportistas tienen que sudar. Según el diccionario, transpiración no es más que el sudor de la carrera. Y la palabra del Señor nos dice, corramos con paciencia. Sí, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice Lucas capítulo 21, versículo 19. Feliz el hombre que soporta la tentación. Qué linda promesa la de Santiago 1:12. Porque al superar la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Los ganadores nunca se rinden. Los que se rinden nunca ganan. A esta altura hemos hablado de algunos pasos importantes para la carrera. Nos cuenta la historia de Abraham Lincoln, que en 1832 perdió su trabajo. Ese mismo año fue derrotado por la legislatura del estado de Illinois. En 1833 fracasó en los negocios. En 1834 fue electo para la legislatura del estado. En 1835 murió su novia. En 1836 tuvo una crisis nerviosa. En 1838 fue derrotado
por la presidencia de la legislatura de Illinois. En 1843 fue derrotado nuevamente en la candidatura para el Congreso. En 1848 perdió la reelección. En 1854 derrotado para el Senado. En 1856 fue derrotado en su candidatura para vicepresidente. En 1858 nuevamente derrotado para el Senado. Y en 1860 elegido presidente de su país, la más grande nación. Su nombre, Abraham Lincoln. Para correr con éxito en la vida se necesita constancia, perseverancia y paciencia. Eso es lo que nos dice Pablo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bob Wieland, en la historia, se nos habla que es la vida de un hombre valiente que aún con sus limitaciones es un noble ejemplo de determinación para llegar a la cumbre del éxito. En la carrera de Nueva York de 1986 corrieron casi 20,000 personas, entre ellas Bob Wieland, quien terminó en el puesto 19,413 porque tardó 4 días, 2 horas, 47 minutos y 17 segundos. Alguien dice, ¿y qué tiene de admirable eso? Pero es que Bob Wieland no tenía piernas. Corrió en una silla de ruedas. Había perdido sus piernas en la guerra de Vietnam. Para correr se necesita concentración. Y la palabra del Señor nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Me gustan las palabras del discípulo amado, quien dice que los cristianos auténticos siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Así como los deportistas, los futbolistas, los beisbolistas, el basquetbolista, todos tienen un objetivo, un blanco. El cristiano también se concentra y tiene una meta, una mira puesta en Cristo. No podemos desconcentrarnos si queremos llegar a la meta. El apóstol San Pablo lo resume muy bien al decir no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús, palabra de Dios. En toda carrera, finalmente hay una premiación. Antiguamente se premiaba al ganador con una corona hecha con hojas de laurel. ¿No sabéis, pregunta el apóstol, que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo atleta se abstiene, ellos para recibir, dice el apóstol, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. En este tipo de carreras solo hay un ganador. El Señor promete, en cambio, varios premios a los que venzan. Hay promesas lindas, como la de Apocalipsis 2:7, que dice que al que venza, le daré a comer del árbol de la vida. El Señor ha prometido a los que venzan que no tendrán que enfrentar la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, querido televidente, y yo te daré la corona de la vida. El que venza no sufrirá ningún daño por parte de la muerte segunda, de la muerte definitiva por los pecados, dice Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 10 y en el 11. Como en toda premiación se llama por nombre a la tarima, también nuestro Dios de amor no borrará el nombre del libro de la vida y confesará ese nombre ante el Padre y ante sus ángeles, dice Apocalipsis capítulo 3. Hace algunos años entré en el palacio presidencial de un país del Caribe. Se me impidió sentarme en la silla del primer mandatario. ¿Saben? La promesa del Señor sin discriminación es que al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué linda promesa de Apocalipsis 3:21. Damos gracias a Dios que hemos sido llamados a ser más que vencedores. Seguimos a un líder que no conoce la derrota. Estoy pensando en un hombre al cual el Señor llamó para una gran misión. De él se dice que salió para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. Salió y llegó. Eso es lo que dice Génesis 12, 4 y 5. Caído, pero no derrotado. Qué linda experiencia la de Abraham. Muchas personas han salido de la meta, pero no han llegado. Han salido de partida, pero no están llegando hacia el final. Se nos cuenta la historia de un hombre llamado Paul Bill, deportista y creyente, que estaba patinando en las Olimpiadas de Invierno de Calgary en 1988. Estaba nervioso cuando empezó a patinar ante 20,000 personas y un auditorio de televisión de millones. Luego, en su primer salto, algo salió mal. Bill escribe: un instante después, mi mano tocó el hielo. Empezó a resbalar y se dio cuenta que estaba cayendo. Todo lo que escuchó mientras caía al hielo fue un quejido, lo que parecía ser de 1,000,000 de voces. Bill tenía que tomar una decisión en una fracción de segundos. Podría centrarse en el error y darse por vencido, o podía seguir patinando y dar lo mejor de sí. Justo entonces le vino un versículo a su mente: cuando el hombre cayere, no quedará postrado. La promesa de Salmo 37:24. Y continuó su rutina y decidió patinar. De corazón, lo hizo de corazón como para el Señor, y al final del programa la multitud irrumpió en un entusiasmo, aplauso, ¿verdad?, para dar coraje y determinación a este deportista. Como seguidores de Cristo, puede que recibamos alguna vez un golpe fuerte que nos haga caer. Puede ser hasta la muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo, o tal vez el descubrir una traición. Tal vez estemos desanimados por haber caído en pecado. Una cosa, apreciado amigo, es caer, y otra muy distinta es darse por vencido. Si nos levantamos de nuevo, reafirmamos nuestra fe en Cristo y seguimos sirviéndole, así no quedaremos postrados. El éxito consiste en levantarnos solo una vez más de las veces que hemos caído. Si alguna vez hemos sentido que nuestras fuerzas se agotan, que no podemos seguir adelante y que nos estamos cayendo, recordemos esta palabra de inspiración: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmo capítulo 37, versículo 24. Y aunque 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse, dice el Proverbio capítulo 24, versículo 16. Si nos mantenemos firmes en Él, no hay viento ni tempestad que nos pueda tumbar. Sí, mis amigos, aunque hayamos caído, podemos empezar. Aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión te apague, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, aunque todo parezca nada, apreciado amigo, vuelve a empezar, porque en la carrera de la vida se necesitan valientes, con inspiración, con una preparación, concentrados, los ojos puestos en Jesús, pagando el precio y sudando por amor a Jesús, por amor a esa esposa, por amor a esos hijitos. En la meta, finalmente, hay una premiación. Me gusta el lema del apóstol San Pablo, quien dice para nosotros que en medio de las dificultades, de ninguna cosa
hago caso. ¿Cómo? De ninguna cosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Hechos capítulo 20, versículo 24. Se nos cuenta de un burro que cayó en un pozo. El animal lloró conmovidamente durante varias horas y hacía bulla mientras una campesina trataba de averiguar qué podía hacer. Finalmente, decidió que el pollino ya estaba viejo, el pozo estaba seco y además necesitaba ser lleno. Así que pensó que realmente no valía la pena intentar sacar al burro. La mujer invitó a todos sus vecinos para que acudieran a ayudarla. Todos cogieron una pala y empezaron a echar tierra en el pozo. El burro se dio cuenta de que estaba sucediendo algo y comenzó a moverse y a gemir con más fuerza. Pasado un tiempo, para sorpresa de todos los presentes, el animal se calmó. Después de unas cuantas paladas de tierra, la campesina finalmente miró al fondo del pozo y sorpresa. Con cada palada de tierra, el burro lo que estaba haciendo era increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso hacia arriba, mientras los vecinos seguían echando tierra encima del animal. Él se le quitaba de encima y ascendía un paso más. Pronto todo el mundo comprobó con sorpresa cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y se alejó corriendo. Sí, mis amigos, Jesús está por venir a esta tierra. Faltan pocas millas para llegar a la meta. Corramos con paciencia lo que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Te animo para que ninguna situación nos postre. Te animo para que con tu esposa, con tus hijos, en medio de nuestras equivocaciones, con un amigo que nos ama, que nos acepta, que nos renueva, Él ya corrió y ya llegó y está esperando por nosotros. Educando para la eternidad, desea seguir sembrando semillas de esperanza, porque muy pronto el Señor va a dar una corona y una recompensa a todos los que aman y esperan su venida. Yo espero estar allí contigo y espero llegar y disfrutar la eternidad con mi familia. Que Dios te bendiga ricamente y que puedas disfrutar aquí en Educando hasta la eternidad.